había tenido un poquito abandonados, pero ya nos tenemos aquí en vivo y en directo en el estudio. Óscar Hernández, bienvenido con su sección Tic Tac. Buenos días. Gracias, Vero. Buenos días, que en esta mañana, pues muy padre, ¿no? Muy rica Muy, la muy mañana, fresca, muy fresca. rica. Y precisamente entre semana estuvimos, bueno, no es propiamente la expresión de celebrando, sino conmemorando el 21 de septiembre como el Día del Alzheimer, y se relaciona mucho con el tema. Sí. Y se confunde también con el tema que ahora usted nos va a exponer, que es demencia senil. Demencia senil. ¿Qué diferencia hay? ¿Es lo mismo? ¿Tienen que ver? No, y me da gusto que te acuerdes de esa fecha del 21 de septiembre, sobre todo por la enfermedad. No, fíjate que la demencia senil está asociada, predomina más la demencia que los trastornos de memoria, en lo que es la demencia senil pura. Pero en aquellos pacientes que tienen Alzheimer, ahí predomina más la pérdida de la memoria. Es importante porque mucha gente, y déjeme explicarle a la teleauditorio, mucha gente confundimos estos dos términos, y es importante que hay veces que se presentan los dos, a veces se presenta uno, a veces se presenta el otro, y precisamente como yo le decía, tomamos estas festividades, a lo mejor está mal el término, pero estas conmemoraciones precisamente como pretexto, sí, para tener esta diferencia, y nos comentaba al respecto. Sí, te decía que en el Alzheimer predomina la pérdida de la memoria, pero tarde o temprano ellos van evolucionando en la pérdida de la memoria. A la pérdida de la memoria se agregan trastornos de la personalidad porque se afecta la corteza prefrontal, y ahí es donde el paciente tiene otros síntomas como delirio, persecución, se muestra agresivo, en fin, un montón de síntomas que van acompañados con el Alzheimer. Y en cambio, en el paciente con demencia senil, ellos no pierden tanto la memoria, sino justamente predominan los trastornos de la personalidad que estamos hablando. Deliran, se vuelven paranoicos, celosos, agresivos también, y por supuesto pueden tener episodios de pérdida de la memoria, ¿no? En estos pacientes, cuando les tomamos una tomografía, a los pacientes con demencia senil, suelen tener atrofiado el cerebro, es toda la parte periférica, que es la corteza cerebral, se atrofia y se ve chiquita, y algunos tienen infartos o microinfartos que pueden favorecer justamente la demencia senil. Es bien difícil tratar a estos pacientes, para el paciente o para el familiar, poco le importa que hagas la diferenciación entre Alzheimer o demencia senil, se parecen mucho. Porque el reto es importante. El reto es importante, sobre todo en el cuidado, y más aún sabiendo que no les podemos ofrecer ninguna especie de tratamiento efectivo que garantice que el paciente se cure, ni mucho menos que revierta, es decir, que se le quiten los síntomas que tiene. Sobre todo porque estamos en una cultura en donde nuestra vida, sobre todo cuando hay retos importantes, nuestra vida gira en torno al doctor, en torno al neurólogo, en torno a la pastilla. Deme la pastilla porque quiero que se me quite este tic, que se me quite esta manía. Entonces, aquí se trata más bien de preparar a la familia para este reto que llegó y no se va a ir. Sí, pero tienes toda la razón, porque, vamos, cuando la enfermedad nos supera, cuando la enfermedad ya no la podemos curar, ¿qué es lo que nos queda a nosotros como médicos y familiares? Pues eso que estás diciendo. Apostarle a la calidad de vida. Apostarle a la calidad de vida, cuidar al paciente, quitarle el dolor, porque esos pacientes tienen dolor. Okay. No se quejan de dolor como tú y yo, de que les duele precisamente el codo o la garganta, etcétera. Estos pacientes manifiestan el dolor de forma distinta a los pacientes normales. El paciente esquizofrénico, el paciente demente, el paciente con Alzheimer manifiesta el dolor de una manera totalmente distinta, y hay que reconocer, la gente que está entrenada para eso, para los cuidados, lo puede reconocer ya y aliviar ese dolor. Ya tiene el ojo clínico para poderlo detectar. Sí, tiene el ojo clínico para poder diferenciar. Igual cuando piden de comer, no son las mismas señales, es decir, modifican un poquito. Ahora que estabas hablando hace unos minutos del lenguaje para sordos, ellos también tienen su lenguaje propio de la enfermedad, y de esa manera nos podemos comunicar, sobre todo a la gente que está muy cercana, enfermeras, médicos, etcétera. Hay otro grupo de pacientes que tienen demencia, pero no es demencia senil, sino aquellos pacientes, por ejemplo, que sufrieron algún accidente de cráneo por un golpe, los boxeadores, aquellos pacientes que tienen alguna infección como encefalitis, ellos pueden tener como secuela demencia, pero esos pacientes son más jóvenes, por supuesto, y está asociado a un tumor cerebral también, y ese tipo de demencia está más claro el origen. En cambio, la demencia senil, ahí es puramente degenerativo el problema. Sin embargo, en últimas fechas, pues en años muy recientes, se le está apostando más que al tratamiento, a la prevención. Y ya para cerrar la intervención de usted, doctor, que nos pudiera comentar o recomendar quiénes seríamos
porque bueno, ya no más para allá que para acá, ¿quiénes seríamos los candidatos a hacernos este tipo de pruebas o de exámenes y de alguna manera prevenir aquello que se nos viene y cómo lo vamos a afrontar? Ese es el problema, justamente. Muchos de nosotros vamos a tener demencia senil, muchos de nosotros vamos a padecer Alzheimer, más o menos entre el 15%, 20% de los que estamos aquí, de los que nos escuchan y nos ven, vamos a padecer dentro de 20 o 30 años si sobrevivimos de esta enfermedad, ya sea demencia senil o bien Alzheimer o Parkinson asociado. Ok. No nos vamos a escapar. No nos vamos a escapar, ese porcentaje no, si llegamos a esa cantidad de años. Okay. El problema es que el sistema sanitario Exacto. no está acoplado o no está estructurado para poder manejar, es insuficiente y ni siquiera tiene contemplado poder manejar este tipo de pacientes, ¿no? Le decía yo a alguien que me preguntaba hace unos días, ¿qué es lo que podemos hacer cuando hablamos al seguro, al ISSSTE y dices, oye, mi abuelo y mi papá tienen Alzheimer, ¿qué me recomienda? Se quedan mudos porque no hay nada que hacer. Entonces te dicen, bueno, pues que Dios lo bendiga y cuide usted a su paciente en casa, ¿no? Exacto. Pero eso te cuesta y te desgasta. Económicamente, moralmente, mentalmente, espiritualmente, te cuesta. Y todo. hay millones, los que están ahorita con Alzheimer, más los que vienen igual con demencia senil. Entonces, el hecho de envejecer nos ha costado mucho. Este es uno de los problemas de envejecer de esa manera y de prolongar los años de vida. Ha dado lugar a enfermedades nuevas que no conocíamos. Y si nosotros dentro de unos siglos vivimos 100 años o 120 años, alcanzamos, seguramente van a aparecer otro grupo de enfermedades. Porque queremos que hoy ser longevos a toda costa. Sí, no solamente eso, inmortales. Y eso está jóvenes y bellos, y todos queremos. Así es, jóvenes y bellos e inmortales, ese es el ideal del ser humano, que por supuesto está perdiendo el tiempo en buscarlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Lo esperamos la próxima semana con un buen tema y atractivo como el día de hoy. Gracias a ti. Gracias. Vamos a ir a mensajes, tenemos más al regresar.